El último tópico a tratar corresponde a formato condicional. Formato condicional básicamente lo que nos permite es resaltar un conjunto de datos que cumplen con cierta condición. Veamos un ejemplo. Supongamos el caso de un conjunto de datos, ¿verdad?, donde tenemos la temperatura de 20 instrumentos de medición tomada durante 30 días hipotéticos. Cada instrumento arroja un valor de temperatura que va entre 0 y 100 grados. Ahora bien, si nosotros quisiéramos resaltar aquellos casos cuya temperatura es superior, por decir algo, a 80 grados centígrados, pues tendríamos que irnos caso a caso y resaltarlo con algún color. Bien, Excel nos permite realizar esto de forma automática utilizando formato condicional. La opción de formato condicional se encuentra en el menú, en la parte superior del menú Inicio. Cuando damos clic vemos que hay distintas opciones. La primera de ellas es resaltar reglas de celdas. En este caso yo voy a utilizar la primera, que es mayor que. Yo quiero entonces observar o reflejar de alguna manera todos aquellos casos cuya temperatura es superior a 80 grados. Y como es temperatura, aquí coloco el formato, pero quiero un formato de texto de relleno rojo con texto rojo. Igual si deseo otro formato, otro color, pues lo puedo hacer por acá. Y si deseo un formato personalizado, lo puedo hacer por acá. En este caso, como es temperatura, pues utilizaré relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Entonces, Excel automáticamente resalta todos aquellos casos cuya temperatura o cuyo valor cumple una condición. Esta condición no necesariamente se debe colocar aquí, también puede ser el valor de una celda. Supongamos que coloquemos aquí el valor de temperatura, en este caso ya no, la referencia, en este caso quisiera un valor de referencia 90, por ejemplo. Entonces, nos vamos a formato condicional. En la parte inferior, en la última, hay un ítem que es administrar reglas. Le damos acá, debemos estar en el grupo, en el rango donde tenemos nuestras reglas, seleccionamos los datos y nos vamos nuevamente a administrar reglas. Entonces, en este caso nos aparece la siguiente ventana, presionamos el botón editar regla y vemos que aquí tenemos valor de celda referido al campo aplicar formato únicamente a las celdas que contengan valor de celda mayor que, y en este caso hemos colocado 80. Si queremos, podemos borrar esta información y hacer referencia directa a la celda donde tenemos nuestros datos, nuestro dato de comparación, que es la celda W3. Le damos a aceptar, y automáticamente todo nuestro formato condicional se encuentra referido ahora al valor de la celda. Es decir, si queremos colocar aquí 60, automáticamente todo se refleja las que cumplan una condición de valor mayor o igual a 60. Si coloco aquí 95, pues bueno, se van reflejando todos aquellos casos donde la condición supera este valor. Formato condicional no solamente nos permite reflejar con colores y números, también podemos hacerlo en rangos. Por ejemplo, este rango entre, si yo quisiera ver, por ejemplo, todos aquellos casos en que el valor está entre 40 y 60, pudiéramos asumir que esto es una condición de operación normal y quisiera resaltarlos ahora como un color verde, por ejemplo. Entonces le damos a aceptar y notamos como aquellos casos que cumplieron esta condición se encuentran reflejados de acuerdo al formato asignado. Ahora bien, si nos vamos a administrar reglas, observamos que tenemos las dos reglas, la que creamos hace un momento de un rango y la que creamos con un valor mayor o igual al que contiene una celda.
en esta ventana ustedes pudieran, por ejemplo, eliminar una regla que ya no quieran utilizar y simplemente le dan aplicar y aceptar. Ahora bien, supongamos que queremos no resaltarlos con un color, sino resaltarlos o sea, no resaltarlos con un color fijo, sino con una degradación de colores. Entonces, bueno, tenemos la opción de barra de datos. Aquí, como ustedes ven, se reflejan de alguna manera el color. Para que esto se vea mejor, nos vamos a administrar reglas y eliminamos la regla anterior. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Entonces, en este caso tenemos todos aquellos valores que son cercanos a 100, pues vemos como prácticamente la celda se rellena completo. En aquellos casos donde el valor es bajo, pues el color no se rellena completo y de alguna manera esto nos permite ilustrar de forma proporcional el valor. Si colocamos aquí 1, vemos como que prácticamente la celda pues no tiene ningún color resaltado. De igual manera esto lo podemos hacer con otro tipo de escalas, con otro tipo de colores, igual lo podemos hacer con iconos, ¿no? Vámonos ahora al ejemplo del inventario. En este caso, nosotros queremos resaltar cuáles son las opciones que se encuentran en el depósito de acuerdo a la condición lógica sí que hicimos en el video anterior. Entonces, en este caso, pues seleccionamos nuestro conjunto de celdas, vamos a formato condicional, resaltar reglas de celdas y nos vamos a la opción que dice texto que contiene. En este caso queremos resaltar de color verde todos aquellos ítems que se encuentran en depósito. Simplemente escribimos acá el texto que nosotros queremos utilizar como comparación y en este caso lo quiero resaltar en color verde, un color verde personalizado. Me interesa un tipo de letra fondo blanco, negrita, y que el relleno sea un verde oscuro, este verde que está acá. Entonces, ya tenemos nuestro filtro, nuestro formato condicional, y observamos cómo cada vez que nosotros cambiemos el depósito, automáticamente el filtro se va a actualizar, los datos. Pero en el caso en que yo no quisiera que se resalte nada más esta columna, sino que se resalte la fila completa cada vez que el ítem se encuentra en depósito. En este caso, seleccionamos la celda, el rango de celdas donde queremos que se aplique el formato. Nos vamos a la opción de administrar reglas, creamos una nueva regla y nos vamos a la última opción. Tenemos la opción de aplicar formato a todas las celdas según su valor, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior, aplicar formato únicamente a los valores que están por encima o por debajo del promedio, aplicar formato únicamente a los valores únicos duplicados y en mi caso me interesa utilice la fórmula que determine las celdas para aplicar formato. En este caso nos vamos a esta opción porque en esta pudiéramos especificar un rango. En las anteriores se detalla qué formato se va a aplicar a aquellas celdas que cumplan una condición. Es decir, en este caso yo quiero que la condición de filtro en depósito me refleje en las demás, en las demás columnas de este renglón. Por lo tanto me voy a la opción utilice una fórmula para que determine las celdas para aplicar el formato. Entonces en este caso mi fórmula es que en la columna, en la celda B5 para la primera fila, luego lo que voy a hacer es, yo aplico esto para la primera fila y luego copio el formato para las demás. Igual que la celda B5 posea la condición de en depósito. En este caso yo deseo que tenga, al igual que el caso anterior, un color de fondo verde, una fuente negrita y un color blanco.
Le damos a aceptar. Luego el otro parámetro es el rango en el cual esto va a aplicar. Esto va a aplicar desde la columna, desde la celda B5 hasta la celda F5. Y lo vemos acá. Aquí está, desde la columna B hasta la columna F, en nuestro caso, como les había comentado hace un momento, esto se aplica por fila y luego lo que se hace es copiar el formato y se pegan los demás. Supongamos que la condición ya no se cumple en esta celda y luego, si queremos que se resalte nuevamente, pues la seleccionamos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Copiamos esto, seleccionamos primero, nos vamos a la opción de copiar formato, que se encuentra en la parte izquierda del menú inicio, y esto lo replicamos en todos los casos. Ajá. Vemos que en todos los casos se está resaltando en verde, a pesar de que en algunos casos la condición no disponible no se está cumpliendo y en depósito. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo cambio acá, vemos que desaparecen todas, y si selecciono esta, todas nuevamente se resaltan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que cuando ustedes se van al formato condicional que acabaron de crear, le damos a editar regla, observen que se encuentra como referencia absoluta la celda de la condición. Es decir, que tenemos la celda $B $5, la celda $B $5. Cuando yo replico la función de formato condicional, ella va a estar sujeta a $B $5, y por lo tanto cada vez que yo cambio, pues cambian todas en función de la celda B5. Entonces, para evitar que esto suceda, simplemente quitamos el formato, la referencia absoluta con F4, en este caso no, $5 no, en este caso $B no, y en este caso B5, y le damos a aceptar. Le damos a aceptar, y vemos que ahora, al igual que el caso anterior, es la misma fórmula que hicimos ahorita, hace un momento, la de formato condicional, solamente se nos está reflejando en la primera columna de la fila 5, y nosotros queremos que esto se replique para toda la fila. Entonces, bueno, el problema básicamente está, seleccionamos la fila, en que cuando nosotros colocamos la función formato condicional, al igual que una fórmula, ella se va a replicar hacia las columnas. Por lo tanto, cuando la fórmula se aplica aquí, ella va a preguntar por la columna C y no con la columna B, que se cumpla la condición en depósito. Por lo tanto, para solucionar este problema, lo único que hacemos es administrar reglas, editamos la fórmula y colocamos acá como referencia absoluta la columna B. La columna B, por lo tanto las filas se pueden mover, pero la columna, como referencia a la fórmula, se va a mantener constante. Simplemente damos a aceptar, y ahora vemos cómo el formato condicional se está aplicando a toda la fila. Entonces, ahora sí, copiamos esta fila con el formato condicional que acabamos de crear, lo seleccionamos y lo aplicamos a todo nuestro listado de datos. Entonces, cada vez que se tenga seleccionado el depósito 31490, vamos a ver cómo se resalta esa fila. Si cambiamos el depósito, se va a resaltar toda la fila correspondiente a ese depósito. Entonces, en conclusión, para el caso de formato condicional que se desea resaltar una fila completa, basta con
tener una fórmula, una sola, no es necesario tener dos, donde utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Colocamos una fórmula de comparación, en este caso, que la columna B6 o en la que nos encontremos sea igual la condición de búsqueda, y la celda de referencia tiene que tener como referencia absoluta la columna, no la fila, es decir, $B6. Aplicamos la condición de formato que queremos aplicar allí y especificamos el rango donde deseamos que eso se repita. Eso es todo, muchas gracias por la atención.